En el día de hoy vamos a enseñar a conectar dos altavoces autoamplificados a un bajo activo autoamplificado, esta vez de la serie Electro Voice LX200 con el bajo LX218SP. Suscríbete a mi canal y comencemos. Revisamos a continuación que tanto la señal del bajo como de los altavoces autoamplificados debe encontrarse inicialmente en mute. Revisamos la cabina LX15P y también debe encontrarse en mute y la señal de entrada totalmente disminuida. Lo mismo la señal de la otra cabina en mute y la señal totalmente disminuida en la entrada, en el input. La mayoría de las consolas de sonido profesional poseen salidas en XLR, como podemos observar acá, Master L y Master R, y vamos a utilizar un cable proporcionalmente compatible. Conectamos entonces la punta del primer cable al ML1, a cualquiera de las dos, y lo mandamos hacia el subwoofer. Muchos de los subwoofers que actualmente se están vendiendo vienen con dos entradas. Entonces, para mayor orden, conectamos el otro extremo del cable XLR, que por lo general es macho, y lo conectamos a input 1. Continuamos el procedimiento y vemos que el máster, vamos a moverlo acá para dar mayor claridad, el máster queda a una entrada, esta. Y vamos a conectar este XLR a ese que queda en el otro canal del máster, ya que es derecho e izquierdo. Vamos a conectar el derecho. Luego, nuevamente nos vamos hacia el subwoofer y tenemos la otra punta, macho también. Y vamos a conectarlo al input 2. Hemos logrado conectar el subwoofer a la consola. Vamos con el siguiente paso. Ahora el paso que sigue es conectar los altavoces. Ahí estamos observando que hay entrada de señal debido a que yo estoy hablando en la consola que estoy grabando este momento el audio. Vamos entonces a conectar en el 1 un altavoz. ¿Cuál? Izquierda, o sea, left. Es importante conservar el orden, ya que el 1 siempre lo pongo como izquierda, o sea, left. Vamos al altavoz. Hemos llegado entonces al altavoz en el cual vamos a determinar frecuencias medias y altas. Y vamos a conectarlo a cualquiera de los dos inputs para conservar el orden y no perdernos. Vamos a conectar el XLR Canon que acabamos de sacar del subwoofer hacia el input 1. Continuamos reanudando nuestra labor de conectar el subwoofer. Acá vamos a usar otro XLR hembra y conectarlo hacia la otra entrada que tenemos restante. Este sería el R o derecha y vamos a desplazarnos hacia la derecha con el fin de conectar el otro lado de ese cable que es un macho. Hemos logrado conectar los dos altavoces al subgrave de la misma serie LX200. Ahora vamos a escoger la serie LX200 18SP. Le damos en salir. La dejamos en 0 decibeles moviendo el master ball y hacemos lo mismo con el otro altavoz. En este caso estamos haciendo la izquierda, vamos a hacerlo con el derecho. A continuación
Vamos a hacer el seteo del altavoz para que funcione correctamente y que el sonido tanto del bajo como la cabina salgan correctamente. Vamos a escoger que esta ubicación está en un trípode y está en localización correcta. Modo, vamos a colocar enseguida música, entonces no vamos a modificar esta parte. Y sub, vamos a escoger la serie LX218SP. Y hemos seteado el altavoz derecho. Ya tenemos aquí la conexión al subwoofer, la cual tenemos los cables conectados. Ahora, como tenemos dos LX215P, vamos a colocarlo en ese modo. Vamos a escoger LX215P, el low pass, y automáticamente queda compatible a la salida para que funcione perfectamente con los altavoces de medias y altas frecuencias de la misma serie. Ok, ya tenemos entonces los niveles en 0 decibeles, como acabamos de indicar en los altavoces de altas frecuencias. Y falta solo un paso para continuar con nuestro video. Siga los pasos al pie de la letra lentamente, si aún no tiene conocimientos acerca de esto. Puede subir el master volumen hasta más 10 si lo desea. Perfectamente se puede hacer, sin ningún inconveniente. Súbelo hasta más 10 si es su necesidad, de acuerdo al espacio del evento. Para eso está hecho el altavoz sin ningún inconveniente. Vamos a subirle la entrada. Hasta más 10 si usted lo considera necesario, ya que para eso está diseñado este sistema, para que funcione hasta el volumen máximo sin distorsión y sabiéndole utilizar una buena entrada. Ya podemos proceder a realizar nuestro evento. Nos falta la otra cabina y empezamos a hacer la prueba de sonido. Subimos el volumen. Sonido Bestial.